Buenas noches. Jueves 14 de mayo del año 2015, programa 78 del año, el 2216 del ciclo. Vino don Arce Catacora a darnos cátedra y a ver, dale. La reducción de un 16% que en estos unos 4 meses se ha visto, ¿puede afectar el tema de la renta de dignidad, por ejemplo? No, miren, yo no sé la intencionalidad que tiene alguna prensa de resaltar la disminución del 16% de los impuestos del IDH y no resalta 17% de crecimiento del impuesto a las utilidades, 12% de incremento del impuesto al valor agregado y otros impuestos, ¿no? Y en realidad, en neto, con la caída estrepitosa que han señalado algunos medios de comunicación del IDH de 16%, la recaudación de la economía sigue creciendo, un 5%, fíjense ustedes. ¿Qué significa esto? Lo que hemos dicho siempre, la dinámica de la economía nacional está basada en el mercado interno. No dependemos ya del crecimiento de los precios internacionales, como han dicho equivocados opinadores, ¿no? El crecimiento de la economía lo está demostrando los datos que están ahí, sigue creciendo la recaudación de impuestos, porque la dinámica en la economía nacional, y aquí también han ratificado ese hecho la CAO y la Asociación de Banqueros, donde han claramente diagnosticado que la economía sigue creciendo, sigue habiendo créditos, dinámica de créditos, dinámica de depósitos, dinámica de producción. Entonces la economía sigue creciendo, ¿no? Así que no hay que inquietarse por una caída, que nosotros también la habíamos presupuestado y ahí va la respuesta. Esta caída del IDH estaba en el presupuesto general del Estado porque los precios de venta a la Argentina y al Brasil en el presupuesto general ya tenían la tendencia a la caída, ¿verdad? Entonces no nos preocupa, esto está dentro del cálculo que nosotros habíamos hecho. Por supuesto que va a haber alguna afectación en cuanto a IDH y regalías para los departamentos productores, pero también hay que hacer notar que no tenían incorporados recursos que por coparticipación van a recibir municipios y la gobernación, en su caso del IEHD, porque estos impuestos están incrementando, se están mejorando y se coparticipa estos impuestos y estos recursos van a compensar esa caída. Entonces está calculado, eso lo saben los que manejan las finanzas en los municipios, en las gobernaciones, está calculado esto, así que no hay ningún problema. Esto se llama sofista. El ministro Arce Catacora parte de sus propias verdades y las da como absolutas. Que el país sigue creciendo, sin duda, pero no es cierto que nosotros vivimos solamente de la economía interna, por favor. Claro, en la medida que lo diga así, pareciera de que es verdad, pero no fue capaz de decir vamos a crecer al 5,5 porque primero íbamos a crecer al 5,5, después ahorita vamos por el 4,2, reconocido también por él. Entonces cuando vos notás que hay un punto 1,1 de menor crecimiento, tenés que preocuparte porque cada punto significa un montón de plata. El ministro Arce Catacora es muy hábil para charlársela a la gente, por suerte. Él dice, eso lo saben en gobernaciones, bueno, escuchemos a ver qué dice la gobernación. El techo presupuestario que dio el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas lo dio en agosto del año pasado, con el cual elaboramos nosotros los presupuestos 2015. Y el presupuesto de municipios, universidades y gobernaciones se presentó como techo máximo, como fecha máxima, el 13 de septiembre, antes de que se conozca la caída de los precios de hidrocarburos. Y desde el 13 de septiembre que se presentaron los presupuestos de universidades, municipios, y deberían haber presentado todas las instituciones, no se hizo ningún cambio. Y si se hubieran considerado la bajada del precio del barril de petróleo, que fue posterior a la presentación de todos los presupuestos, no se hubiera incrementado el presupuesto del 2014 al 2015 en 13%. En este momento, a fin de año, vamos a tener que del presupuesto de 221.000 millones de bolivianos no se va a ejecutar ni el 80%. Eso ha sucedido todos los años y peor ahora en que el techo que nos dieron para elaborar el presupuesto, el barril de petróleo, bordeaba los $80.34.
el barril ha bajado hasta 43 y ahora está en 60. Por lo tanto, el ministro, si garantiza la ejecución del 100%, que lo pase por carta, porque en este momento ni siquiera está permitiendo reformulación del presupuesto. Por lo tanto, en todas las instituciones, entre universidades, municipios, gobernaciones, no se tenía el dato con la caída del precio del barril de petróleo. Por lo tanto, creemos nosotros que lo que está diciendo el ministro, que tomó previsiones, no creo que sea cierto, porque quiere decir que si él sabía antes de octubre, cuando se cayeron los precios, ya nos hubiera avisado y nos hubiera recortado el presupuesto. Así que a este momento las instituciones tienen una reducción entre el programado con $80 y el presupuestado con 60, estaríamos hablando nosotros de una reducción de un 15%. Sin embargo, el ministro asegura de que esta disminución, si bien va a haber de los ingresos por el tema de los precios, se va a adecuar en función de los ingresos que ustedes como gobernación y los municipios recibirán a través del impuesto del IHD. A ver, si las exportaciones se caen aproximadamente en unos 2.000 a 2.500 millones de dólares, hay menos circulante en el país. Por lo tanto, si las gobernaciones, municipios y universidades mantienen el actual nivel de ingresos programado en el presupuesto, ya a esta altura nosotros no deberíamos tener ningún problema en lo que es el flujo de caja. Sin embargo, en diciembre nos han depositado por regalías 86 millones. En enero también 86 millones, el mismo monto. En febrero nos han depositado 52 millones, ha vuelto a subir 72 millones y el último mes de abril son 62 millones. Esta irregularidad en los depósitos que está haciendo Yacimientos y lo que es el Servicio de Impuestos Nacionales demuestra de que recién se está sintiendo el efecto de esta bajada y lo vamos a sentir mucho más de aquí en adelante. El gasto corriente y el gasto de inversión tiene que ser reprogramado y las instituciones entrar en un periodo de austeridad. Si efectivamente esto afectara a nuestra economía, no hubiera crecimiento, ministro, sin embargo estamos creciendo casi alrededor del 5%. A ver, la proyección que se tenía originalmente cuando se elaboró el presupuesto, y ahí ratificamos lo que estamos diciendo, que estaba con otras variables la proyección, daba 5.9% de crecimiento. Ahora tenemos 5% y el otro día dijo que podía aproximarse al 4.85% que dice el Banco Mundial y el Fondo Monetario 4.3%. Si usted no ejecuta el 20% del presupuesto general de la nación, que es lo que va a suceder este año, ¿dónde se genera el crecimiento de esa plata que no se ha ejecutado? Entonces, eso tendrá que explicar el INE de alguna manera cómo es que se sigue creciendo si no se ejecuta el 20% del presupuesto. No es chiste. No es chiste. Arce Catacora no puede seguir. O por último, si hay tanto opinador y la prensa le da mucho gusto y mucha pelota a los opinadores y no sé cuánto, ¿por qué no lo invita Arce Catacora? Que no nos inviten a nosotros, no me importa. Unitel, Red 1 y PAT. Y ATV más, que quedan dos del gobierno, uno que lo coquetea y otro que está claro que no lo es. Y que debatan entre ellos. Ya mandó salir cámaras, ya mandó salir todo. Arce Catacora mandó salir cámaras porque si no, él no debatía con José Luis Parada. Entonces, no se le puede seguir mintiendo a la población porque el día de mañana esto se arma un quilombo y no sé qué irá a pasar. Hay más todavía, dale. La economía y la microeconomía, este tema del ingreso de productos, en este caso de grano, como el arroz, o el tema de productos como el azúcar y otros, están de alguna manera afectando a los productores, pero pueden afectar también en la parte económica interna del país. Bueno, miren, ¿es nuevo? Yo pregunto eso, que vengan productos del extranjero. No es nuevo, ¿verdad? Siempre ha habido.
tiene que ver con la relación de precios que hay. Lo que pasa es que en países vecinos hay problemas y más bien muestra la solidez de nuestra economía nacional, porque los vendedores extranjeros, paraguayos, argentinos, brasileros, buscan los mejores mercados allá donde paguen bien y están viendo que nuestra moneda es fuerte, por eso vienen aquí a vender sus mercancías, y lo que hay que contrarrestar es con mayor producción por parte del sistema productivo. Y sobre todo, no solamente mayor producción, sino sobre todo mayor productividad, abaratar costos para ser competitivos nuestros productos a los que estamos recibiendo al extranjero. De esta manera sí vamos a poder contrarrestar. Pero no nos puede perjudicar con el tema del contrabando, por ejemplo, el ingreso de productos, porque estamos hablando de que Bolivia no ha devaluado su moneda a diferencia de los otros países. Yo repito, Puede ser una desventaja para el país en la economía interna, justamente a lo que hace referencia. Yo les repito, es nuevo este hecho de que no es nuevo. Nunca ha sido nuevo, ¿verdad? Siempre hemos tenido productos brasileños, productos argentinos, productos paraguayos, chilenos, peruanos circulando en nuestra economía. Eso no es nada nuevo. Por lo tanto, yo entiendo la intencionalidad de esas afirmaciones de mucha gente. Pero yo les dije. Pero es otro tema, ¿no? Es otro tema. No tiene nada que ver con el tema de contrabando, porque yo recuerdo, les hemos dado un crédito y aquí estaban los cañeros en la reunión de hoy día, ¿no? Han elogiado el crédito que el gobierno nacional les ha dado hace un par de años atrás a través del Banco de Desarrollo Productivo para mejorar la producción, pero esto tiene que ser permanente y constante. Nosotros aseguramos el mercado interno, las medidas sociales van a continuar, los bonos están garantizados, la renta dignidad está garantizada, el bono Juancito Pinto está garantizado, el bono Juana Zurduy está garantizada, ¿no? Los incrementos salariales están garantizados, ¿no? Todo te apunta que, por supuesto que sí. Me cagó, le digo. ¿Qué podés decir? No pasa nada. Entonces, ¿por qué están corriendo desesperados a la frontera a cagarle la vida a los transportistas? ¿Por jodidos nomás que son? ¿Porque son re heavy, re jodidos? Una pelotudez. Este tipo está loco o es un pelotudo. Tache lo que no corresponda. Puede decir que este país está exageradamente bien mierda. Nos caímos al 4.2 y a él no le importa. No, pero ¿y cuál es el problema? Siempre ha habido contrabando, siempre han llegado cosas. ¿Ah? A ver, ¿qué dijo Julio Roda? Porque fuimos a preguntarle también. Dale. Respecto al ingreso justamente de productos de Argentina y Brasil, que al final están dañando la producción interna del país. Correcto, eso fue una de las noticias que dimos ayer que nos preocupa muchísimo. Tenemos constancia, en supermercados cruceños existe la venta de azúcar, de harina, de arroz, y en algún caso que no lo tenemos todavía certificado, leche del Paraguay. Entonces creemos que eso no puede darse en el país. Tenemos, aparte de que existe el contrabando de forma indiscriminada, tenemos el ingreso de productos que han sido autorizados por el gobierno a ingresar al país, perjudicando directamente la producción nacional. Entonces eso en este momento está liquidando el sector arrocero, liquidando el sector azucarero, y también obviamente a la producción que teníamos en el tema trigo. Si es que el trigo se baja, ¿quién va a sembrar trigo? No va a sembrar nadie, porque no va a arriesgar a sembrar si no va a tener un buen precio. Entonces son cosas que el gobierno tiene que lecturarlas muy bien, porque realmente eso va a afectar el crecimiento de la frontera agrícola muy fuertemente. ¿Eso se ha manifestado en este caso? Ayer tuvimos reunión, le hemos entregado, y yo en la mañana también al ministro Arce le hicimos lo mismo, y creo yo que en este momento voy a continuar hablando con él de este tema que realmente es preocupante, porque esto va a ocasionar un desacelerón fuerte en el tema de la ampliación de la frontera agrícola. Sin embargo, el ministro nos acaba de decir que siempre hay el mismo ingreso de productos al país, y en todo caso debe haber mayor producción. Pero en este momento hay una diferencia monetaria con Brasil y Argentina que no había antes. Entonces el ingreso de forma legal no está produciendo, aparte del ilegal. Entonces esto es un doble puñete para los productores. Porque si bien en el tema contrabando se puede más o menos uno parar un poco, pero el tema ya que ingrese de esa forma realmente nos perjudica directamente, ¿no? No sé, seguramente hemos entrado a la segunda fase del masismo y ya
el Estado plurinacional lo hemos convertido en el continente plurinacional y ahora pueden entrar todas las cosas de todos los productores. Viejo, le jodemos la vida al productor todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Sabes qué? No nos vamos a cansar. Cada vez que el tipo hable, vamos a ir donde el que corresponde. Porque a mí me parece que ya esta es una falta de respeto al país, al departamento. Y además, ¿saben qué? Otra vez a Santa Cruz. ¿A quién afecta esto? ¿A quién afecta? Ah, y después los cruceños no quieren producir. ¿Con qué? ¿Con qué ganas vas a producir en este país de mierda? Qué cosa bárbara. A ver, José Luis, pará de nuevo. A ver, para ser competitivos y exigir competitividad, lo que tiene que hacer el gobierno es dar seguridad jurídica, que no hay en este país. Porque amanece de mal humor un viceministro o amanece una mala noticia con relación a que faltó un producto en algún mercado y cortan las exportaciones. Eso no es posible, manejar políticas de acuerdo a la discrecionalidad de funcionarios, porque para firmar un contrato es de mediano y largo plazo. En este momento, ese industrial boliviano, ese agroindustrial boliviano, ese productor boliviano, tiene que hacer un gran esfuerzo para conseguir mercado. Sin embargo, no tiene de contrapartida una defensa por parte del Estado que corte el contrabando. ¿Por qué? Porque Argentina, Brasil, con las devaluaciones de 30% en el Brasil, lógicamente es un país competitivo y lo que va a hacer es inundar nuestro mercado y competir con sueldos altos que hay acá, aumentos salariales, dobles aguinaldos. Creo que la política del gobierno no es coherente como para incentivar la producción interna y peor defenderla. Lo que les interesa es controlar la inflación a cualquier precio y si entran productos baratos, pues que entren, se controla la inflación a costa sí de estar afectando todo lo que es el aparato productivo nacional. Fíjense ustedes la gran verdad que dice José Luis. Falta algo, lo que falte, y le brincás inmediatamente, no se puede exportar. Hay que proteger el mercado nacional, pero después no hay que protegerlo al productor nacional. Mierda, viejo. Ponerlo de nuevo. Del déficit de la balanza comercial puede afectar a los ingresos del Estado. Esto en función justamente no solamente del tema de hidrocarburos, estamos hablando también de temas minerales. Miren, hay otra falacia de los opinadores que realmente no saben de lo que están hablando. Decía, he visto periódicos que después de 11 años tenemos déficit de balanza comercial. Falso. El 2008 hemos tenido déficit. El 2010, si no me equivoco, la memoria no me falla, hemos tenido otro déficit de balanza comercial, ¿no? Y este es otro. ¿No es otro más? Entonces, primero que es mentira que no ha habido en el pasado. Nosotros vemos la balanza comercial mensual y ha habido déficits anteriormente. Pero eso no, era absolutamente razonable lo que está pasando, están cayendo los precios. Nosotros hemos anunciado y hemos sido mucho más claros todavía. Los opinadores se restringían simplemente al análisis del petróleo, cuando nosotros hacíamos notar que en realidad no solamente estamos enfrentando una caída del precio del petróleo, sino de los minerales, sino de los productos agropecuarios, y no de ahora, sino desde el año 2010. 2010. Entonces Bolivia ya tiene experiencia en la disminución de precios internacionales, y vean ustedes que el 2010, el 2011, 12, 13, 14, donde cayeron los precios, Bolivia sigue creciendo, ¿verdad? Lo que desmiente una vez más esas hipótesis de los opinadores de que el crecimiento boliviano dependía de los precios internacionales, una vez más, en los números, en la práctica, y los organismos internacionales lo saben, y por eso es que a Bolivia han colocado para esta gestión 2015, ¿verdad?, como la primera economía de Sudamérica en crecimiento. Eso vamos a ratificar. A ver, resulta que los opinadores son más claros, son más honestos, dicen la verdad y están dispuestos a enfrentarse donde siempre al lado de Einstein. Porque Einstein, claro, es fácil, vos armas tu chaco,
le decís lo que sea a los periodistas, te retirás cuando te da la gana, ¿sí? Les decís un montón de cosas que, ¿cómo van a decir que hay déficit? Miramos, nosotros hace el 7, estamos a 14, y la guardábamos la noticia porque a ver si conseguimos más elementos. El día 7 de este mes lo entrevistamos a Carlos Schlink, la nota número 17, el día 7 de este mes, para hablar del asunto del déficit del país. Los opinadores dicen, puta. Y él cuando escribía, no, mentira, él no escribía, él estaba en el sótano del Banco Central alistando la plata para darle a Goni, porque no hay que olvidarse de eso. Son buenos para acordarse un montón de cosas. Para acordarse de Arce Catacora, no. Arce Catacora trabajó en el gobierno de Sánchez Lozada, como ahí en el Banco Central. No nos olvidemos de eso. Pero esos son detalles que hacen a su vida a él. Yo me pregunto, este hombre que cree que Bolivia es un ejemplo y que él comenzó siendo el número 12 como ministro, no, 8, y después bajó al 10 y después al 12, ¿en qué número irá a terminar este año? La gente al final te pilla la hebra y te la va tironeando. El país no está bien, está ahí. Pero no hagan ola. ¿Qué dijo Carlos Schlink? Ponelo primero a José Luis Parada, contestando específicamente lo que dice Arce Catacora, y luego lo vamos a poner a Carlos Schlink. Dale. Bueno, si hubo el 2014 déficit comercial y hubo el 2013, solo lo supo el INE, porque de los datos oficiales, el dato a marzo de balanza comercial negativa de 36 millones está después de 11 años. Creo que... Párate un ratito. Esto es muy importante como para dejarlo pasar. Poner la nota anterior, la de Arce Catacora. Vean ustedes cómo se va tejiendo. Hay un relato, hay un cuento que habla de la eficiencia del gobierno y que somos los mejores y que vamos a crecer más que vamos a ser el mejor país del mundo. Fíjense ustedes cómo se va armando el relato. Pero si hemos perdido plata, hemos tenido déficit los años anteriores. 11 años hace, 11 años que no perdía plata este país. ¿Y él no lo sabía? Joder, dale. Bueno, mire, hay otra falacia de los opinadores que realmente no saben de lo que están hablando, ¿eh? Decía, he visto periódicos que después de 11 años tenemos déficit en balanza comercial. Falso. El 2008 hemos tenido déficit. El 2010, si no me equivoco, la memoria no me falla, hemos tenido otro déficit en balanza comercial, ¿no? Y este es otro, ¿no? Es otro más. Ahora ponelo a José Luis Parada sin interrupciones. Puta, qué bárbaro que es el tipo. Bueno, si hubo el 2014 déficit comercial y hubo el 2013, solo lo supo el INE, porque de los datos oficiales, el dato a marzo de balanza comercial negativa de 36 millones está después de 11 años. Creo que habría que informarle al ministro de que el INE o le está mintiendo a todo Bolivia, porque en los años anteriores, en 11 años, no se mostró en ningún mes balanza comercial negativa. Así que revisen los números y de aquí en adelante hay que acostumbrarse porque son ciclos económicos. Hasta ahora no conozco yo que alguien haya inventado el elixir de la juventud eterna, ni tampoco el modelo de la economía eternamente en bonanza. Todo mundo tiene problemas y estos son los ciclos. El modelo del MAS, que decía que tenía la fortaleza en el mercado interno, se cayeron los precios internacionales y fíjense, hoy día están quitando la subvención a la harina
Y eso ya es un síntoma de tener que negociar bajo otras condiciones. No se están dando las condiciones para cumplir todo lo que en su momento se tenía con ingresos de precios altos de materias primas. O sea, ya es un síntoma de deterioro. Y el primer síntoma ya lo pudimos ver cuando con la COP el 1 de mayo no se pusieron de acuerdo en el aumento salarial y los decretos que tenían que haber salido. Porque inflacionadas como están en este momento las demandas sociales, estamos viendo varios problemas por requerimientos y demandas de proyectos o de algunos, sobre todo de demandas sociales, el gobierno no está pudiendo cumplirlas. Y esto de retirar la subvención a la harina, lo que es el pan, y es fundamental para la alimentación, porque el que conoce, muchas familias pobres tienen un té y el pan en la noche, que es la cena. Entonces, si estamos tocando ese tema de subvención, es porque estamos con problemas y el gobierno debería sincerar la economía y bajar un poco estos datos optimistas que a veces da el ministro y sobre todo compatibilizar con la realidad y lo que está sintiendo la gente. El ministro minimizó un poco Los bonos. La renta, entre todos los bonos que hay, no pasan del 2% del presupuesto general de la nación. Por lo tanto, no es difícil pagar. Y es más fácil pagar cuando se paga con plata de las regiones. La mayor parte de la renta dignidad se paga con la confiscación del IDH que hizo el gobierno a las 9 gobernaciones que antes iban a inversión en salud, en educación, en caminos y en lo que era generación de empleo. 17.000 millones de bolivianos es el recorte en 7 años. Esto quiere decir que la renta dignidad se paga gracias a la plata de las 9 gobernaciones recortadas del IDH. Por lo tanto, por eso no va a tener problemas el pago de lo que es la renta dignidad y los otros bonos que son muchísimo menores, como ser el bono Juancito Pinto y el Juan Azurduy, porque son mínimos. ¿Y el doble aguinaldo? El doble aguinaldo ha sido una medida política cuando los precios internacionales estaban altos y no había ninguna posibilidad ni se avisoraba una bajada. El crecimiento que da en este momento, que ya lo dio el Banco Mundial el año pasado de 4.3 para el 2015 y 3.9 para el 2016, lo ratificó este año el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, aunque sea 4.5 para abajo, por una medida como es política y va a tener una respuesta política de los sectores beneficiarios, no lo va a poder cortar el segundo aguinaldo. Por lo tanto, yo quiero ver que con el dato de junio, si el crecimiento es menor a 4.5, si lo va a poder sacar. Entonces, creo que fue una mala medida pagar el aguinaldo manteniendo un nivel de crecimiento que no la tienen todos los sectores en la economía nacional. Una medida política en función de una situación económica que puede variar como es la que ha sucedido. Para tener recursos externos, para tener recursos internos para poder gastar, primero se necesita generar excedentes. Si usted no puede exportar, si caen las exportaciones como han caído ahora, hasta una balanza comercial negativa en 11 años, el circulante tiene que bajar y uno tiene que recurrir en algunos casos a sus ahorros para pagar deudas, para pagar inversiones, porque no está generando la utilidad. O sea, que el mercado interno también depende de lo que se genere en exportaciones. No es solamente la producción interna, sino también todo lo que se genera como recurso externo, divisas, dólares, por la producción que enviamos afuera. Fíjense ustedes que hay una gran diferencia entre lo que dice José Luis Parada y lo que dice el ministro. Yo le creo a José Luis Parada con los ojos cerrados. ¿Qué vas a hacer? No le ha pelado en nada. Y recuerden, porque uno de los problemas que yo tengo es tener muy buena memoria. Recuerden que hace menos de un mes
Arce Catacora dijo, pero es que si no crecemos al más del 4,5, no vamos a poder pagar el segundo aguinaldo. Siempre hemos dicho que está sujeto al crecimiento, ¿se acuerdan? Que ya comenzó a abrir el paraguas. ¿A él qué le importa? La plata del gobierno. La maquinita sigue haciendo plata. Que se aprieten los empresarios no es problema de él. ¿Qué dijo Carlos Schling el día 7 de mayo del año 2015 cuando le preguntamos sobre el déficit comercial? Dale. Bueno, es importante primero hacer conocer a la población. Como mencionabas, después de 11 años, desde el año 2003, la balanza comercial ha registrado un déficit. La balanza comercial, para ciudadanos de a pie, lo entienda mejor, es que más se está comprando de afuera que lo que se está exportando, que lo que estamos vendiendo nosotros, nuestros productos, ¿no? Es decir, de que este primer trimestre hemos tenido 36 millones de dólares en balanza comercial como déficit. Un déficit quiere decir negativo, ¿no? Que hemos comprado más productos, importado más productos que lo que hemos exportado, ¿no? Esto equivale a 36 millones de dólares, ¿no? Si bien vemos que en exportaciones han caído 886 millones de dólares y que las importaciones ha habido una caída de 2% prácticamente, o sea, que no ha sido tan considerable la caída como lo han sido en las exportaciones. ¿A qué se debe este fenómeno? Que se esté manteniendo las importaciones en un nivel relativamente equilibrado, pero las exportaciones vengan cayendo. Bueno, las exportaciones bolivianas en este primer trimestre han caído, como mencionaba, 886 millones. Hay que ver la estructura de cuál es los principales artículos que se han dejado de exportar. Y el primero, obviamente, son los hidrocarburos, que aproximadamente 500 millones de dólares se han dejado de percibir en este primer trimestre. Entonces, por el sector de hidrocarburos son 500 millones. El sector de las manufacturas son 300 millones de dólares. Hasta ahí ya llevamos 800. La agricultura aproximadamente 17 y el saldo sería la minería, ¿no? Que es aproximadamente 70 millones de dólares. En total, cada uno totaliza obviamente hasta 886 millones de dólares. El detonante, se podría decir, es el efecto precio. Han caído los precios de los hidrocarburos, como hemos visto desde el año pasado. El precio promedio que se manejaba por la venta de gas es el barril del petróleo, estaba a 100 dólares aproximadamente en promedio. Hoy en día estamos alrededor de 50 dólares, la mitad. Entonces esto ha provocado de que los hidrocarburos tengan la mayor caída, ¿no? Un 40% aproximadamente, son 500 millones de dólares. El segundo aspecto es el tema de las manufacturas, que también los precios fue un detonante y factor fundamental en la caída de los precios de la manufactura, ¿no? Y muchos podríamos preocuparnos, ¿no? ¿Por qué las manufacturas, no? Uno de los principales componentes de la manufactura son los productos elaborados de la soya, ¿no? Como es el aceite, la torta de soya y otros productos derivados de la soya, ¿no? Que también afecta al tema manufacturero, ¿no? Son 300 millones de dólares que han caído también por un efecto precio y también porque en los mercados internacionales están prefiriendo comprar de otros países, ya que nuestro producto está siendo más caro al tener una política cambiaria de tipo de cambio fijo, ¿no? Que no se ha devaluado la moneda. Estos dos aspectos son fundamentales y los detonantes de la caída en estas exportaciones. El tema de la minería ya se venía viniendo, la caída de los precios, principalmente del estaño, el zinc, y es por eso los problemas que hemos tenido en Guanuni, ¿no? De que el costo está por encima del precio que el cual estamos vendiendo, se está queriendo incrementar la producción de la minería, pero sin embargo no podemos incrementar los niveles de producción porque evidentemente tenemos costos muy altos, ¿no? Entonces esto también ha provocado que la minería se vea afectada en 70 millones de dólares. Y el tema agrícola es porque los alimentos a nivel internacional han tendido a la baja en sus precios, ¿no? Esos son los detonantes principales para que las exportaciones en cada una de sus estructuras hayan tendido a la baja en este año, ¿no? Y tengamos una balanza comercial negativa. Respecto a las importaciones no caen mucho porque al país les resulta mucho más barato traer productos de afuera que vender lo que tenemos. Entonces, preferible es importar
ya que tenemos precios competitivos a nivel internacional, en el mercado interno se mantienen los precios, estamos elevando costos con políticas salariales, política de restricción de exportaciones, política de tipo de cambio fijo, y esto obviamente desincentiva al sector formal de la economía a seguir produciendo y ser más competitivo. Sin embargo, la importación no se restringe, prácticamente premiamos a los importadores, no tenemos medidas para arancelarias que frenaría un poco las importaciones para poder incentivar dentro del mercado local. Entonces, esto es una de las consecuencias de estos cortes de medidas de políticas públicas que se han gestado en estos últimos años, ¿no? Y lo peligroso del caso es que las importaciones es muy difícil poder reducirlas en el mediano plazo porque tenemos que incrementar los niveles de producción y ser competitivos, y para ello se requiere de tiempo y mucho dinero, ¿no? ¿Cuáles cree que sean las tendencias, tanto en exportaciones como en importaciones? ¿Tendencias a subir o a bajar o cómo se ven? Bueno, yo pienso que la línea de tendencia ya está marcada, van a caerse las exportaciones aproximadamente unos 2.500 a 3.000 millones de dólares en esta gestión por la tendencia de precios a nivel internacional, porque el gobierno no quiere aplicar otro tipo de medidas de políticas públicas, monetarias, fiscales, incentivos para producir mejor, tener mayor calidad, tecnología, para que los países amigos quieran comprar nuestros productos. Entonces la tendencia ya está marcada, no se lo puede cambiar de la noche a la mañana esto. Seguimos con restricción a las exportaciones, no tenemos la seguridad jurídica correspondiente para todas las áreas, inclusive en el área hidrocarburífera y minera. Entonces esto nos tiene marcado una caída de 2.500 a 3.000 millones de dólares. Esto va a provocar obviamente una caída en el crecimiento del Producto Interno Bruto. No vamos a alcanzar ni siquiera el 4.5% finalizando la gestión, y obviamente el doble aguinaldo no está garantizado para esta gestión, ¿no? Si es que tomamos en cuenta la evaluación de todo el año, seguramente el gobierno va a tender a evaluar solamente hasta el primer semestre, y con eso va a decidir pagar un doble aguinaldo, ¿no? ¿La tendencia en importaciones? La tendencia de importaciones va a seguir incrementándose porque evidentemente los precios a nivel internacional son mucho más baratos, se incentiva más bien a importar en vez de producir, y esto es muy difícil cambiar. No se puede sustituir importaciones la noche a la mañana con producción, porque se requiere de un paquete de medidas de política y confianza, más que todo entre lo que son los productores y el gobierno central, ¿no? ¿Sabes qué? Se me ocurría mientras hablaba Carlos Schling, los productores cruceños, los empresarios privados de la CAINCO, tienen una buena relación con el presidente Morales, ¿no? Los voy a llamar a todos y a cada uno de ellos y les voy a pedir, o les voy a sugerir en todo caso, que le pidan al presidente Evo Morales Ayma que lo escuche a José Luis Parada y a Carlos Schling, porque este tipo lo va a hacer mierda al país y van a seguir confiando en él. Y fuera mejor todavía si lo escucha a José Luis Parada y a Carlos Schling estando Arce Catacora. Me parece a mí que sería una espectacular manera de hacer los ajustes, porque esto no está mal, pero va a estar mal. Aquí lo que hay que hacer es un análisis FODA. Ya lo dijimos la vez pasada, cuando hicimos 2 programas hemos hecho referidos a eso. Fortalezas, oportunidades, desarrollo y amenazas. ¿En qué estamos bien? ¿Cuáles son nuestras mejores posibilidades? D no es desarrollo, es debilidades. ¿Cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras amenazas? Nuestras debilidades es que producimos poco, estamos con la plata más alta, y nuestras amenazas son el contrabando, nuestra excesiva dependencia de los recursos naturales. Viejo, no debe ser tan difícil.